Hola chiquillos, esperando que estén todos bien. Bueno, como hoy día veíamos, estamos con las teselaciones. ¿Qué es lo que son las teselaciones? No es otra cosa que cubrir una superficie con una figura o más figuras geométricas, perdón, ¿ya? Que se llaman polígonos. Ahora, tenemos dos tipos de polígonos o figuras geométricas, las regulares y las irregulares, ¿ya? Primero vamos a distinguir bien una de la otra. ¿Por qué? Para después no llamarnos a confusión. Primero, un polígono regular es aquel que en todos sus lados tiene la misma medida. Por ejemplo, este hexágono, si yo mido, eh, perdón, si yo mido la distancia que tengo acá, es exactamente que la que tengo en este otro punto. ¿Se fijan? En todos lados mide lo mismo. Y además, si yo midiera sus ángulos, todos los ángulos también miden lo mismo. ¿Se fijan? Siempre igual. ¿Se fijan? Ahora no los voy a medir todos porque si no se nos llenaría de números este hexágono. ¿Ya? Entonces, ese es un polígono regular. ¿Por qué? Todos sus lados son iguales y todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Cuando no todos los lados son iguales y sus ángulos internos no tienen la misma medida, estamos hablando de polígonos irregulares, ¿ya? Por ejemplo, profesor, pero eso es un triángulo isósceles, ¿tiene dos lados iguales? Sí, pero tiene que tener todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos tienen que ser iguales. Entonces, aprovechando nuestra herramienta, vamos a medir y vamos a ver que mientras esta mide 68 grados, ¿ya? El ángulo superior tiene una medida diferente. ¿Se fijan? Basta que un lado sea diferente, basta que un ángulo sea diferente para que deje de ser regular. ¿Ya? Entonces, ya teniendo clara esa diferenciación, nosotros ahora sí nos podemos ir a las teselaciones. Las teselaciones, como muy bien veíamos, son, son todas aquellas figuras que cubren totalmente una superficie. Y tenemos tres tipos: teselaciones regulares, semirregulares e irregulares. Las regulares son aquellas en que una figura llena toda la superficie, ¿ya? Pero hay solamente tres polígonos que cumplen este objetivo, que son, los vamos a ver, perdón, ¿ya? Vamos a ver teselaciones regulares, semirregulares e irregulares, ¿ya? Me estoy adelantando un poco. Esto también ya lo hablamos, que no son otra cosa que cubrir toda una superficie con una o más figuras geométricas, sin dejar espacio intermedio. Y otra cosa importante, no se pueden sobreponer, siempre tienen que estar topándose, nunca puede estar una sobre la otra, ¿ya? Y aquí tenemos las teselaciones regulares. Solamente el cuadrado, el triángulo equilátero y el hexágono regular no permiten hacer teselaciones regulares. Ninguna otra figura, ¿ya? O sea, tenemos tres tipos de teselaciones, ¿ya? La del cuadrado, la del triángulo y la del hexágono. No hay más, ¿ya? Ahora, las teselaciones semirregulares tenemos 8 tipos, 8 variables, nada más.
¿Y qué es lo que son? Son las combinaciones de polígonos regulares. Por ejemplo, un triángulo y un triángulo equilátero y un cuadrado y un octágono, pero el octógono, tiene que ser regular, no nos sirve el que no sea regular. Y aquí vamos a ver nosotros los ejemplos. ¿Se fijan? Un, un decágono, si no me equivoco, dodecágono, perdón, un dodecágono y un triángulo, ¿se fijan? Y todos los lados, si nosotros los pudiéramos medir, todos los lados son iguales. Un hexágono y un triángulo, profesor, eso es un rombo, no, son dos triángulos, ¿ya? Y un hexágono, uy, siempre se me olvida el nombre de esa figura, un dodecágono, un hexágono y un cuadrado, ¿se fijan? Y tenemos un octágono y un cuadrado, un hexágono y un triángulo, ¿ya? Y aquí tenemos cuadrado, hexágono y triángulo. Y acá tenemos cuadrados y triángulos. Si se fijan, no queda ningún espacio libre, ningún espacio donde yo pueda introducir otra figura, ¿ya? Profesor, eso es blanco. No, el triángulo es blanco. No es que ese espacio quede así descubierto. ¿Ah? Lo era puesto negro, rojo, azul, violeta, da lo mismo, ¿ya? Y aquí entra otra figura. ¿Se fijan? Y ahora tenemos las teselaciones irregulares. Son aquellas que están formadas por cualquier figura. Puede ser un polígono regular, un polígono irregular, o cualquier otra figura. Puede ser cóncava, puede ser convexa. Aquí entra una infinidad de figuras, perdón, de teselaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, aquí hay algunos que han hecho algunos artistas. Por ejemplo, tenemos aquí con un pentágono y un rombo. ¿Ya? Aquí ni siquiera es una figura geométrica conocida, ¿ya? Porque aquí es un ave. Las blancas vuelan hacia la derecha y las azules vuelan hacia la izquierda. Profesores, que yo estoy girando. Bueno, da lo mismo, pero una gira en un lado y la otra gira en el otro lado. ¿Se fijan? Y aquí está compuesta por un cuadrado, cuadriláteros, pero diferentes órdenes. ¿Se fijan? Y acá esto es como una figura media, como trenza, algo por el estilo. ¿Se fijan? Por eso se llaman irregulares. ¿Por qué? Porque están en su construcción hay polígonos irregulares. Ojo, pero puede tener polígonos regulares. Por ejemplo, este pentágono es regular, pero como aparece en esos espacios pasa a ser irregular. ¿Ya? Entonces, siempre igual, chiquillos. En matemática acuérdense que siempre es lo mismo. ¿Ya? No hay nada más que hacer. Entonces, ahora nos vamos a ir de nuevo a nuestro GeoGebra y ver cómo se hace una teselación a través de un instrumento geométrico, ¿ya? Una herramienta geométrica. La idea hubiera sido ideal que lo hubiéramos hecho en clase, pero lamentablemente con la distancia no lo podemos hacer. Aquí nosotros vamos a colocar un polígono regular, que va a ser el cuadrado, ¿ya? ¿Se fijan? Otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado. Y después para el lado. Si no me equivoco así, me equivoqué, no importa, no hay nada peor, ¿ya? Y aquí me quedó pequeño porque
porque este polígono era más grande. Lo vamos a ver, lo vamos a cancelar y lo vamos a alargar. Simplemente se alarga. Este lo vamos a suprimir y este lo vamos a alargar. Nada del otro mundo, nada que no se pueda hacer. Y ahora, para no estar haciendo siempre lo mismo, ¿ya? Ahora lo único que lo vamos a hacer, vamos a pintarlo. Lo podemos pintar de diferentes colores, ¿ya? Por ejemplo, este café, este lo vamos a pintar rojo, este va a volver a ser café, este de nuevo rojo. ¿Se fijan? Ahora este café para... ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bien, un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez es una teselación regular. ¿Se fijan? Nada del otro mundo, chiquillos. Ahora esto lo podemos hacer con reglas, como algunos me decían, profesor, nosotros esto lo hicimos con reglas, después tuvimos que pintar. Bien, exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, también lo podemos hacer con pentágono. Y vamos a ver si nos resulta con un pentágono. 5 lados tiene el pentágono, ok. 5 lados, perdón ahí, 5. ¿Se fijan? 5, ¿ya? 5, 5. Y todo esto depende de la imaginación de cada uno. ¿Se fijan? Aquí lo voy a correr para que lo sigan viendo. Y ¿se fijan? Ahora, ¿por qué esto no es regular? Porque la figura que hay en su interior no es un pentágono. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hice yo? Una especie de flor. Y ahora lo único que tenemos que hacer ahora es pintarlo. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora lo podemos pintar. ¿Qué color va a ser el centro? Azul, morado, violeta, un rosado ya para que me digan, profesor, usted siempre coloca colores de hombre. Y, ¿se fijan? Y siempre igual. Ya, me aburrí, entonces ahora vamos a pintar varios de una vez. Sí, también me aburro. Me falló con ese, pero no importa. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Llenar otro espacio más, ¿ya? Y usar la misma figura, ¿ya? El polígono regular que estamos usando es el pentágono y empezar. ¿Se fijan? Ahí sí, me he equivocado yo. ¿Se fijan? Y vamos a formar otra circunferencia, o perdón, otra flor. ¿Se fijan? Los que puedan, los que tengan computador y puedan bajar este programa, háganlo. Porque les permite hacer muchas cosas. Fíjense, acá apareció otra figura, un triángulo. ¿Un triángulo? ¿Qué tipo de triángulo? Un triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no, acuérdense, no podemos sobreponer una figura. ¿Ya? Y eso es todo, chiquillos. Teselaciones, en este caso es una irregular.
tenemos regular, semirregular e irregular. ¿Ya? Espero que haya sido claro, que entiendan que lamentablemente esto, como no estamos a la distancia, no les puedo enseñar paso a paso todo lo que tienen que saber, pero sí pueden descargar GeoGebra en sus computadores los que tengan. También está para los celulares, es más difícil usarlo, pero también que se puede ocupar. ¿Ya? Un gusto, un abrazo, que esté muy bien. ¿Ya? Chao chiquillos, se cuidan.